escuelas.org.ar www.radiográfica.org.ar. Los clásicos del domingo. Apiladas deportivas por Carlos Zaira. Panorama sindical de Lucas Molinari. Fuentes seguras por Gabriel Fernández. Infórmate desde el pueblo y desde el sur. La Gráfica. Pensamiento nacional y popular. Hola, soy Guillermo Quiroga y los invito todos los miércoles a las 21 horas a compartir charlas, cuentos, poemas y la mejor música, porque queda la palabra. Todos los miércoles a las 21 horas queda la palabra. La Gráfica y vos. Tu sonido. Nuestro sonido. Buenas tardes, 1 de diciembre, terminando el año, programa número 27 de Laudatistas, el programa de la Fundación La Alameda. Aquí estamos, como siempre, junto a Facundo Lugo y Ximena Ratoni. ¿Cómo están? Muy bien, muy buenas tardes a toda la audiencia. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, en esta editorial queremos recordar una efeméride importante y además vincularla a un debate muy actual en la Argentina contemporánea. Y se refiere al día que se va a conmemorar mañana, 2 de diciembre. El 2 de diciembre para Naciones Unidas, desde 1985, es el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud. En todo el planeta se realizan campañas de sensibilización, denuncias, propuestas de políticas públicas. Y es un día que está vinculado a la fecha en que se sancionó el primer convenio de Naciones Unidas de 1949, contra la trata y explotación, que se inspiró, dicho sea de paso, en la Ley Palacios, que fue sancionada en 1913, varios años antes, un 23 de septiembre. El convenio de Naciones Unidas del 49 fue el primer convenio del siglo XX en el cual se denuncia la trata con fines de explotación laboral, la trata con fines de explotación sexual, y luego fueron avanzando distintos instrumentos internacionales, pero esa fecha se la recuerda particularmente mañana, y por eso se hacen campañas, digamos, para denunciar toda forma de esclavitud. Cuando hablamos de esclavitud estamos hablando de trata con fines de explotación sexual, trata con fines de explotación laboral, explotación infantil, matrimonios forzados, diferentes formas de delitos conexos, como reducción, por ejemplo, a la servidumbre, tráfico de órganos, tejidos y fluidos, también incluye subrogación de vientres, bueno, distintas modalidades que tienen como común denominador cosificar a una persona, mercantilizarla y arrebatarle su vida, su libertad y su dignidad. La trata de personas y la esclavitud, lamentablemente, después de la pandemia han tenido un incremento significativo. El último informe de Naciones Unidas del año 2024 indica que un 25% de víctimas ha crecido respecto al año anterior, y en total hay unos 50 millones de personas que se consideran o se detectaron como víctimas de trata en sus diversas modalidades. El incremento de la esclavitud tiene que ver con el incremento de la desocupación, de la vulnerabilidad y la desesperación, que son los caldos de cultivo sobre los cuales florece estas redes criminales que se aprovechan de la desesperación ajena. Obviamente la pandemia dejó un mundo mucho peor de lo que encontramos, con menos fábricas, con menos empleo, con menos oportunidades de desarrollo laboral y ascenso social. También los factores climáticos extremos provocaron migraciones masivas, desesperadas. El récord de guerras, hay que recordar que 2024 fue un récord de guerras que no se registraba desde 1946.
si bien las más conocidas o las más visibles son las que ocurren en Ucrania y el genocidio en Gaza, hay un montón de conflictos armados, particularmente en África, en los cuales, digamos, hay migraciones de cientos y de miles de personas que van con una mano atrás y otra adelante y son obviamente presa fácil para que las redes los puedan captar con promesas engañosas. Latinoamérica no está ajena a este fenómeno, lamentablemente también crece. Por otro lado, también se detecta que en un 74% de los casos la trata se vincula con estructuras de crimen organizado, narcomenudeo o de narcocriminalidad. Lo hemos visto acá en el triple narcofemicidio que ocurrió hace poquitas semanas, en el cual se combinaba tanto la captación por la vía virtual como la explotación sexual callejera por cuenta ajena, como también la dependencia de una estructura narco. Y lo mismo ocurre, digamos, con la mayoría de los fallos judiciales que se están desarrollando con condena firme en el mundo. Ahora bien, hay un fenómeno que ha incrementado muchísimo la captación, y ese fenómeno de la incorporación masiva a la virtualidad por parte de la humanidad, particularmente después de la pandemia, que afecta muchísimo a niños, niñas y adolescentes, que son la primera generación que ingresa a la virtualidad, la primera generación porque sus padres, sus hermanos, su contexto social familiar no había tenido una cultura digital. O sea, aquellos niños, niñas y adolescentes que provienen de un contexto de analfabetismo digital son los más expuestos porque obviamente tienen menos recaudos en el uso responsable de las redes sociales, no se trabaja el tema de la prevención, todo lo sistemáticamente que se tendría que trabajar, está en la currícula de los ministerios casi de todos los países latinoamericanos, pero cuando se lo aborda de modo episódico o de modo ocasional y no como algo permanente y tan cotidiano como lo es el uso de la virtualidad en nuestra vida cotidiana. Hoy podríamos decir que 8 o 9 de cada 10 denuncias que ingresan a Protex, al Ministerio Público Fiscal y a la Fiscalía Antitrata, tienen origen en la captación y en la oferta en el mundo virtual. Tanto en lo que tiene que ver con la explotación con fines sexuales como en la explotación con fines laborales. Inclusive en las últimas 3-4 temporadas de trabajo temporario, mal llamado golondrina, la mayoría de los trabajadores fueron captados o fueron convocados a través de Facebook o de WhatsApp, o sea, utilizando plataformas digitales. Hoy la virtualidad es una de las puertas de entrada, digamos, al mundo de la trata, o una de las puertas por las cuales la trata se mete en los hogares y trata de captar a adolescentes o jóvenes en situación de pobreza, desesperación o angustia existencial. Y otra de las puertas de ingreso concretamente a la trata es el narcomenudeo, concretamente en el cual caen también muchos jóvenes en las periferias ante el abandono del Estado, ante la posibilidad de poder terminar sus estudios, de poder conseguir un trabajo. La desesperación y la angustia es un cóctel explosivo para que muchos de nuestros adolescentes y jóvenes caigan en redes de adicciones que a su turno, para poder sostener ese nivel de adicción, son reducidos a la servidumbre, muchas veces sexual y también laboral. Otra forma que ha desarrollado la trata contemporáneamente son las organizaciones coercitivas, organizaciones pseudo-religiosas, pseudo-filosóficas, pseudo-comunitarias, que en realidad esconden fines de explotación. Se ha descubierto recientemente en Argentina lugares que eran de derivación para personas, para jóvenes víctimas de adicciones, que eran privados y que eran subsidiados por los estados provinciales, y que puertas para adentro había situaciones de explotación que fueron debidamente acreditadas y están tramitándose en distintas instancias judiciales. El caso emblemático de la escuela de yoga, que ya pasó a juicio oral, donde una escuela pseudo-filosófica utilizaba, alienaba familias para prostituir niños, niñas, adolescentes. El caso del Templo de Filadelfia, que tuvo condena. Caso de organizaciones aparentemente comunitarias como en el Chaco, hubo también una fundación que utilizaba planes sociales concretamente para explotar y reducir a la servidumbre a las personas, que también han tenido condena firme en el 2023. Por lo tanto, estas modalidades que se expresan a nivel mundial también obviamente se refractan en la Argentina. Y en una Argentina donde
Hasta hace poco tiempo éramos orgullo de Latinoamérica por las políticas públicas desplegadas. De hecho, la cantidad de víctimas que se rescataban en Argentina era muy superior a la que se rescataban en el resto del continente. No porque hubiera más trata, sino porque había una política activa para tratar de identificar el delito. Entre el 2020 y 2024 se rescataron más de 5.000 personas. En aquella época había acompañamiento jurídico gratuito, había acompañamiento también en salud mental desde el punto gratuito, terapéutico. También había apoyo económico con el programa Acompañar o el programa Potenciar. También había apoyo económico para formarse laboralmente y reinsertarse laboralmente, como el programa Reparar, que estaba en la órbita del Ministerio de Trabajo. También había acceso a viviendas, por lo menos en el Norte Grande ya se habían empezado a entregar viviendas en un programa de acceso a soluciones habitacionales, y había también un fondo de reparación de víctimas con los bienes decomisados de causas judiciales que a su turno eran subastados y servían para indemnizar a las víctimas una vez que terminaba el juicio oral. Bueno, todo esto fue desmantelado por la motosierra de Milei, fue desmantelado todos los programas de asistencia y ayuda económica, también el comité, que era un organismo interministerial para que hubiera múltiples controles, porque cuando se combate el crimen organizado siempre es conveniente que exista el multicontrol, dado que el crimen organizado maneja mucho dinero y tiene mucha capacidad para sobornar y para corromper. Por eso la trata, al igual que el narcotráfico, están entre los 3 delitos más rentables a escala mundial. Ese comité ejecutivo interministerial, que funcionaba con sede en jefatura de gabinete, fue prácticamente disuelto, subsumido por el Ministerio de Seguridad, que a su vez fue subsumido por la policía. Concretamente, hemos vuelto a la época de las cavernas, en que la policía era la que tenía el monopolio de la información y el control, entre comillas, de la lucha contra la trata. Se pueden imaginar cuáles son los resultados. La no asistencia, la destrucción y desmantelamiento de políticas públicas, el subsumir los organismos de multicontrol al esquema policial, y por otra parte desalentar que organismos como la UIF sean querellantes en causas para seguir la ruta del dinero, es decir, dónde lavan el dinero las organizaciones criminales. Bueno, fue una combinación, una tormenta perfecta para que empiece a bajar drásticamente la cantidad de rescates, y es más, para que pase algo más vergonzoso todavía, que se detecta en el terreno de un prostíbulo, de un campo, un taller clandestino, personas en situación de trata y esclavitud, y las mismas víctimas se niegan a retirarse del lugar cuando constatan que el Estado no tiene absolutamente nada para ofrecerles, por una razón muy simple. Entre el infierno que padecen y la nada que le ofrece el Estado, se quedan en el infierno, porque ir a la nada es volver al infierno de rodillas 2 o 3 días después. Por eso no hay estadísticas, por eso no hay plan bienal, por eso no hay multicontrol, porque obviamente la criminalidad organizada, amparada y tolerada por el Estado, obviamente necesita que no haya testigos. En este contexto se da la discusión de la reforma laboral. En un contexto de crecimiento brutal de las importaciones, que están destruyendo más de 30.000 pymes, todos los días se está cerrando alguna pyme, todos los días hay noticias de despidos, todos los días hay noticias de suspensiones, de reducciones. Esta importación de casi un aumento del 40 y pico % en lo que va del año, ha tenido consecuencias catastróficas, digamos, para el mercado interno, que no tiene ningún tipo de protección. Y en este contexto, el gobierno de Milei está redactando una reforma laboral, mejor dicho, el gobierno de Milei la va a presentar. Quienes la están redactando son los grandes empresarios, Funes de Rioja y otros, en la cual pretenden, obviamente, eliminar las indemnizaciones por un fondo simbólico que no sirve ni para vivir un mes. Pretenden extender la jornada laboral, pretenden flexibilizar todo lo que tenga que ver con el teletrabajo, pretenden de alguna manera naturalizar el estado de precarización en que se encuentran millones de trabajadores, básicamente. Es también una tormenta perfecta, justamente el no combate a la esclavitud, la falta de contención, de políticas públicas, la falta de una política de persecución contra el crimen organizado, sumado a este debate sobre la reforma laboral, que hay que darlo indiscutiblemente, pero desde la óptica de los intereses de la comunidad, desde la óptica de los intereses del movimiento obrero, no desde la óptica
que pretende Milei, que es prácticamente la naturalización de la esclavitud. Y para cerrar esta editorial, creo que para muestra sobra un botón. El sábado pasado en el impenetrable de Chaco, la Dirección Nacional de Bosques puso recompensa a la búsqueda de un jaguareté, una especie que está en extinción, que se extravió, ¿sí? Y la Dirección de Parques Nacionales, o sea, el Estado Nacional, ofrece una recompensa de 250 millones de pesos al que tenga información sobre el jaguareté. Bueno, el mismo Estado Nacional ofrece para ubicar a Lian, que desapareció en Córdoba, ustedes recordarán, el año pasado, 20 millones de pesos. Y el mismo Estado Nacional ofrece para buscar a Loan, todos recordarán el caso Loan, que todavía sigue desaparecido, 5 millones de pesos. O sea, un jaguareté, 250 millones de pesos, por la búsqueda de un niño como Loan o Lian, entre 5 y 20 millones de pesos. Claramente, volvimos a la época en que robarse una vaca era más grave que robarse una persona, y esto muestra de alguna manera la calidad moral del Estado que hay en Argentina, y esa calidad moral de ese Estado es el que nos quiere proponer una reforma laboral con el cuento de que va a mejorar las condiciones. No sé qué condiciones va a mejorar en este contexto que estamos describiendo. Bueno, sobre estos temas vamos a hablar hoy en Laudatistas. Tenemos 2 reportajes que tienen que ver con estas temáticas. Así que bueno, los invitamos a continuar en el programa. Esto es Laudatistas, episodio 27. Muy bien, estamos transmitiendo por Radio Gráfica, como ya saben, todos los lunes de 13 a 14 en la FM 89.3, y también la pueden ver en vivo en el YouTube de la radio. Por supuesto, como siempre, les recordamos todas las denuncias, informaciones, actividades, capacitaciones, etcétera, que realiza nuestra organización de Ushuaia a La Quiaca, lo pueden encontrar en nuestra página www.somosalameda.org.ar y en todas nuestras redes sociales. Bueno, un tema profundo, Facu, el de hoy. Sí, también para mencionar y complementar 2 actividades que se van a estar desarrollando esta semana, alrededor del 2 de diciembre. Por un lado, mañana en la provincia de Salta, en Plaza Independencia, más precisamente en Hipólito Yrigoyen, a partir de las 18:30, hay una jornada de sensibilización abierta a la comunidad, organizada por la Alameda, organizaciones sociales políticas y la Municipalidad de Hipólito Yrigoyen. Y por otro lado, también el miércoles 3 de diciembre a las 5 de la tarde, la Alameda coorganiza junto a la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Luis una charla-debate que se va a realizar en esa sede a las 5 de la tarde. Nuevamente, miércoles 3 de diciembre, 5 de la tarde, aula 13 del campus de la universidad. Entonces, 2 actividades en San Luis por un lado y en la provincia de Salta por el otro. Mientras se conecta nuestro primer invitado y continuando un poco con la reflexión que nos planteaba Gustavo y los datos, ¿no?, alrededor de este tema, claramente es muy difícil de sostener como un hecho aspiracional real por parte del gobierno que todo lo que están planteando es para que haya más trabajadores en blanco, con derechos y formalizados, cuando por un lado tanto la ley bases que ya se votó como la reforma laboral con la que pretenderían avanzar, lo único que hace es darle más herramientas a las patronales para legalizar la máxima explotación, para legalizar la informalidad extrema, ¿no? Digamos, ya no es solo un problema de fraude laboral, de si me pagabas con una empresa y yo trabajaba para la otra, directamente no hay ni siquiera un chachá en la colita si un empleador nunca jamás te registró en la vida. Entonces es como legalizar, digamos, la informalidad más extrema, y esto está de la mano con esta cuestión de la ausencia absoluta, más que la ausencia, el desarme absoluto de todas las políticas públicas de prevención, de represión de los delitos de trata y obviamente de mínimas, absolutamente
mínimas condiciones en el rescate a las víctimas para que, puedan de verdad, digamos, orientar su vida hacia otro lugar. Por lo tanto, la verdad que este gobierno, además de saqueador y endeudador serial, es un gobierno absolutamente negrero. Hay algo más, mientras se conecta el invitado. Es tan, además, ideológicamente nefasta la postura del gobierno, es tan el afán de precarizar a los trabajadores, que incluso hay medidas planteadas como el fondo de cese, que ya existe, que no les conviene ni a los empresarios. Es decir, quieren ir tan a fondo con decir que los trabajadores no merecen ninguna certeza en su vida, que hasta plantean cosas que no les cierran ni siquiera a los empresarios, que por supuesto, por más flexibilización laboral que haya, si no hay mercado interno que mueva a las empresas, bueno, muchos cambios no va a haber, ¿verdad? Sí, bueno, por otro lado, recordar, lo trabajamos en su momento en este mismo programa, bueno, una intervención del presidente Milei hablando de que, bueno, en realidad no había situación de explotación, sino que eran los propios trabajadores los que con su trabajo adquirían, compraban, digamos, su trabajo, y con lo cual tratando de explicar que de esa forma se caía la teoría de la explotación. Bueno, esto obviamente llevado al ridículo y más allá del chiste, obviamente va naturalizando de alguna forma situaciones de explotación a lo largo y a lo ancho del país, y eso también lo dijimos, lo contamos para el 30 de julio, Día Mundial contra la Trata, y ahora también viene, podemos hacer referencia, la caída histórica en la cantidad de denuncias que se recibieron en la línea 145, de intervenciones y de allanamientos, incluso, lo dijimos en ese momento y lo reiteramos, muy por debajo del momento de pandemia, cuando estaba la situación de las medidas de ASPO, bueno, aún en ese momento, que siguió habiendo rescates, denuncias y demás, bueno, el primer cuatrimestre indicaba una cantidad de 150 víctimas rescatadas, que era una cifra histórica desde que se comenzaron a medir, digamos, las intervenciones del Estado en el año 2008. Uh-huh. Sí, creo que lo que muestra claramente el estado de degradación en que nos encontramos como comunidad es que el Estado Nacional está ofreciendo por ACAI, el Yaguareté que se perdió en el impenetrable, 250 millones de pesos de recompensa, y en la provincia de al lado, por la búsqueda del niño Loan, apenas 5 millones. Creo que son dos varas y dos medidas que muestran claramente en qué situación estamos. Bueno, vamos al primer entrevistado, un entrevistado de lujo. No está todavía, por eso estamos bueno, de complementar. Sí, no está todavía. Bien. Está conectándose. Bueno, tenemos presentaciones del libro La amistad no se negocia, sí, señor. en diciembre. Si tienen ahí las fechas para poder informar a los oyentes. Sí, bueno, después de la primera gira, podríamos decir que fue hace ya 2 semanas en las provincias de Salta y de Jujuy. La semana que viene, en principio, esta semana, vamos a estar en Morón, en el conurbano bonaerense, el miércoles 3 de diciembre, a partir de las 14:30 horas, en la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de Morón. Y ya yendo, sí, a la semana que viene, vamos a estar en Catamarca, el miércoles 10 de diciembre, 19 horas, obviamente por el calor. Vamos a estar en el Salón de Conferencias de Suteca, esto es en la capital de la provincia de Catamarca, SKU 657. Al otro día vamos a estar en la provincia de Tucumán, jueves 11 de diciembre, desde las 18 horas. Vamos a estar en el auditorio de la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales, más conocido como ATEP. Esto queda también en San Miguel de Tucumán, en la capital provincial. Y finalmente el viernes 12 de diciembre, también a partir de las 19 horas, vamos a estar ahí en Santiago del Estero, Avenida Belgrano, 1812, nuevamente en la UNCE, la Universidad Nacional de Santiago. Y el año libresco lo cerraremos con pan dulce y sidra, prometemos seguramente, en la ciudad de Buenos Aires, en nuestra casa, en nuestra sede, en la Alameda, el miércoles 17 de diciembre a las 19 horas, en Avenida Directorio 3998, esquina La Carra, frente al Parque Avellaneda. Bueno, muy bien, ahora sí vamos a nuestro primer entrevistado,
un juez muy comprometido, un juez federal de Mar del Plata, de Juzgado Federal número 3, el doctor Santiago Inchausti, muy comprometido en la lucha contra la trata y el tráfico de personas, y no de palabras, sino de hecho, ha tenido muchas causas y ha elevado muchas causas a juicio oral. También fundador de la Asociación de Jueces Federales, del cual forma parte de su consejo directivo. Y bueno, vamos a dialogar con él sobre este particular contexto en que se desarrolla el Día Internacional contra o por la abolición de la esclavitud. ¿Cómo estás, Santiago? Hola Gustavo, ¿cómo te va? Hola a todos allá en la mesa, ¿cómo les va? Muchas gracias por invitarme a participar en esta oportunidad del programa. Bueno, muchas gracias, Santiago. En función de, obviamente sabemos que no podemos hablar naturalmente de causas puntuales, pero vos estás en el distrito que tiene un récord de sentencias, de condenas, de elevaciones a juicio oral en materia de trata del país, que es Mar del Plata, y has tenido un montón de causas de trata laboral, de trata sexual, y otros colegas tuyos en otros juzgados también han tenido otras causas, y también ha habido muchas causas conexas. Si vos tuvieras que hacer un balance de qué modalidades o cómo ves que se manifiesta hoy la trata, fundamentalmente desde el fin de la pandemia en adelante, ¿qué fenómenos nuevos o bajo qué facetas estamos encontrando las modalidades de explotación? Bueno, como más o menos este fenómeno siempre lo hemos señalado, la ley nuestra que reprime el delito de trata desde el año 2008. Y del 2008, bueno, en esos primeros años empezaron a hacer los primeros procedimientos y detectar los primeros casos y veíamos, podríamos decir, tipologías o casos como, que se repetían y eran todos muy parecidos, tanto en trata laboral como en trata sexual. Pero también vimos después que el delito iba mutando a medida que era descubierto a otras formas o que iba cambiando las formas de delito para no ser descubiertos o mejorar las ganancias. Entonces, por ejemplo, en Mar del Plata y otros lugares del país, aquellos prostíbulos que estaban a la vista pasaron a estar en edificios para no ser descubiertos y bajo fachada. O en trata laboral lo mismo. Lugares donde estaban esclavizados pasaron tal vez para disimular a fachadas de registración. Claro. Todo eso para evitar el delito. Ahora bien, como decís, Gustavo, en tu pregunta, claramente después de la pandemia todo esto también cambió. Los tratantes modificaron sus técnicas de captación y de explotación a partir de esto que nos pasó a todos, que es la explotación de lo virtual. Hoy en día lo virtual está en todas partes, todo se realiza a través de lo virtual y los tratantes usan esa herramienta también para captar gente, personas vulnerables, menores de edad, a través de entornos virtuales, ya sea puede ser o a través de los juegos online a chicos o en falsas promesas laborales en otros países. Hoy que parece que estamos todos tan conectados, que es todo tan fantástico esto de poder trabajar en un país, en otro, y ganar grandes sumas de dinero por mes, sumado a toda esa publicidad falsa que se hace para captar gente, bueno, termina siendo usado por las redes de trata para lograr captar víctimas vulnerables de un lugar a otro. Entonces sí, ha habido un cambio importante, ha mutado bastante las modalidades de cometer este delito tan grave. ¿Y vos pensás que en materia de persecución los estados han estado a la misma velocidad que muta el crimen organizado al ámbito virtual o venimos un poco más atrás? Porque yo lo que observaba, por ahí es una percepción mía, es que Interpol sí está más o menos agilizado respecto a la persecución de redes criminales en el ámbito virtual, pero he percibido que en muchos estados latinoamericanos venimos bastante lentos respecto a cómo de alguna manera tener organismos que prevengan y que persigan eficazmente el delito que muta el ámbito virtual. Bueno, ahí esto es podríamos decir, suele pasar esto, que primero los delincuentes mutan sus técnicas para cometer el delito,
y hasta que se las descubre lleva un tiempo. En eso es muy importante seguir la experiencia, o mejor dicho, las indicaciones y consejos que nos dan los organismos internacionales, como las Naciones Unidas, a través de su comité especializado contra la trata, para ver cómo son las modalidades de cometer este delito en ámbitos virtuales en otros países, sobre todo, por ejemplo, en Asia o en Europa, qué es lo que está pasando, para ver si lo mismo está pasando en Argentina. A veces vamos más tarde que el delito, pero bueno, eso es propio de que, bueno, los delincuentes van mutando. Claro. Y en esto, bueno, aprovechamos nosotros mucho la experiencia de la Protex, que es la Fiscalía Especial de Trata de Personas, a cargo de, bueno, los fiscales Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, que están trabajando mucho en investigar estas nuevas técnicas de comportamiento de la red de trata en otros países y detectar si lo mismo está pasando acá. Y hay casos en los cuales ya podemos afirmar que sí, advertimos que estas modalidades de otros países ya las vemos acá, sobre todo la de los entornos virtuales, ya estamos viendo procedimientos, procesamientos, condena de captaciones a través de redes virtuales, tanto para explotación sexual y en mucho menor medida para explotación laboral. Pero sí, requiere estar atentos a estas nuevas modalidades. Y te hago una pregunta ahora, como papá y como ciudadano. ¿Vos pensás que en las escuelas públicas, por más que el tema esté en la currícula, y más allá de la jurisdicción, ¿no? Porque lo hemos observado en todo el país, ¿no te parece que habría que hacer un trabajo mucho más intensivo y cotidiano en la prevención y en el uso responsable de la cultura digital, de la virtualidad, teniendo presente que muchos niños, niñas y adolescentes son la primera generación que ingresa al ámbito virtual, teniendo un contexto de analfabetismo digital de sus predecesores? Sí, creo que sí, eso es importantísimo. Solo bueno, yo hablo como juez y mi función acá es como a cargo de procesos penales. Desde ya, cuando intervengo yo, o la policía o la fiscalía, es como, ya es tarde, el delito se cometió. Claro. El trabajo de la prevención es fundamental y la prevención empieza en la casa, en la escuela, hablando los padres con los hijos. Nosotros, bueno, pues somos de otra generación, que nacimos en otro mundo, tal vez nos íbamos a nuestro cuarto cuando éramos chicos y bueno, a lo sumo podíamos ver televisión y nada más. ¿Y qué estará haciendo tu hijo en el cuarto? No sabías, pero está mirando televisión, tal vez, o no haciendo nada, jugando algo. Hoy en día, ¿qué está haciendo tu hijo en el cuarto? No sé, está con el teléfono, o está con la Play, o no sé, o con un juego virtual, y vos decís, bueno, está jugando ahí. Pero tal vez está comunicando con otra persona que puede estar obviamente está en otro lugar, en otro país, y que sin darse cuenta empiezan a caer en esas redes. Porque ellos, los tratantes, tienen técnicas sociales, de investigación social, de ingeniería social se llama, para captar menores o personas vulnerables, y saben cómo hacerlo. No es algo espontáneo, sino que están entrenados para eso y hacerlo de un modo masivo a mucha gente. Por eso los padres y la escuela tenemos que hablar con los niños, niñas y adolescentes para explicarles estos riesgos que hay, para que estén preparados, para que tengan herramientas y sobre todo que sepan que siempre pueden venir a hablarnos y contarnos qué están pasando, consultarnos. Tal vez no tengamos nosotros los mejores consejos, los mejores enseñanzas para darles, pero que sepan que pueden hablar con nosotros y ver cómo los podemos ayudar y evitar que estén solos en ese ámbito. Nosotros que sepamos dónde están, con quién se conectan, a qué redes se conectan y de qué están hablando. No dejarlos solos porque el riesgo es muy alto. Tal vez cuando nos vienen a consultar ya es tarde y bueno, lo vemos por ejemplo con los juegos o las apuestas online. A veces ya están muy endeudados y tal vez obligados a exponer su cuerpo, a su imagen para saldar alguna deuda o tal vez ya aceptar algún viaje o algún encuentro personal. Por eso creo que la prevención, como decía Gustavo, es el inicio, no algo posterior, sino es el inicio para poder combatir este delito. Y el segundo tema que te quería preguntar, ¿observaste un crecimiento de la trata o de la explotación o delitos conexos en un contexto de narcomenudeo, un aumento de este fenómeno? Digamos, de una combinación, digamos, que aparece
casi permanentemente. Sí, bueno, en eso, Gustavo, me acuerdo, bueno, soy juez hace 15 años y mi experiencia ha transitado desde prácticamente antes de que esté la ley, además por mi experiencia anterior a ser juez, trabajar en el Poder Judicial. Nosotros antes, por ejemplo, un caso de un delito de estupefaciente, solamente lo trabajábamos con policías, fiscales y jueces nomás, y defensores nada más. Ahora, a raíz de saber que en esos ámbitos también puede haber personas vulnerables, explotadas y obligadas a cometer delitos, y eso ha sido parte importante de haber aprendido a trabajar interdisciplinariamente. Ya no trabajamos solos abogados o policías, sino también trabajan asistentes sociales, sociólogos, sociólogas, psicólogos, psicólogas, atendiendo la situación. Y cosas que vimos, por ejemplo, en la trata con fines de explotación sexual o laboral, la vemos también en el ámbito violento del comercio estupefaciente con el uso de soldaditos. Aisladamente habían empezado ya en el 2010, por ahí algunos casos en los cuales advertíamos que, por ejemplo, a chicos jóvenes o menores de edad o mujeres vulnerables, las encerraban en búnkers, en los cuales estaban con candado y podríamos decir, una especie de abertura por la cual el consumidor le entregaba la plata y ella desde adentro le iba dando la sustancia. Y eso podía estar horas ahí hasta que la dejaban salir. O amenazados para vender drogas para una organización. Bueno, abrimos los ojos y hoy en día las fiscalías y bueno, también con el acompañamiento de Protex, advierten eso. Entonces, en cada caso, en las investigaciones tratan de distinguir estas situaciones de vulnerabilidad que pueden ser víctimas de trata, obligados a vender estupefacientes. Claro. Entonces, lo estamos detectando, lo estamos viendo y ya vemos que la respuesta penal ya es otra. Ahí, a partir de ahí, empiezan a intervenir tal vez el programa de rescate, psicólogos, para asistir a estas víctimas y no ingresarlas al sistema como imputados. Bien. Y otra pregunta, Santiago, ¿estás observando en el territorio o por la experiencia en la zona organizaciones pseudo religiosas, pseudo filosóficas o pseudo comunitarias que en realidad esconden fines de explotación? Digo, para hablarte de casos concretos que ya fueron a juicio oral, pero que después fueron seguidos por otros de los cuales no podemos todavía hablar abiertamente porque todavía no hay un grado no fueron elevados a juicio oral. Templo de Filadelfia, escuela de yoga, digamos, dos casos de organizaciones pseudo religiosas, pseudo filosóficas que escondían fines de explotación y que ya fue probado en varias instancias antes de pasar, digamos, ahora a juicio oral. ¿Ves que hay un crecimiento de ese tipo de organizaciones que son una fachada, que esconden situaciones de explotación? Sí, es parecido a antes, es donde nosotros ponemos el ojo o entrenamos el ojo para detectar situaciones que tal vez se venían dando desde antes, pero no las detectábamos. Pero cuando nos capacitamos, entendemos el fenómeno, advertimos que hay muchas organizaciones coercitivas, llamadas sectas. Bueno, en Mar del Plata ya hubo dos casos que ya llegaron a condena, uno creo que empezó en el 2014, otro tiempo después, pero vemos como patrones que se van repitiendo a lo largo del país en distintos lugares y aún antes de la ley de trata. Antes de la ley de trata hubo casos parecidos, pero como no estaba el delito de trata de personas, no se lo podía encuadrar en una figura penal. Con la ley de trata, esa modalidad de captar vulnerables a través de coerciones psicológicas y obligarlas a entregar sus bienes, su cuerpo, su vida también en términos de tiempo, aislarlas de todo su entorno familiar, social, trabajar solo para la comunidad, que le elijan con quién casarse, con quién no podía estar, todo eso que antes no había un delito puntual, ahora con la ley de trata vemos que encuadra dentro de ese delito porque precisamente se dan todos estos elementos de la ley de trata. La captación de personas vulnerables, el sometimiento, la esclavitud y la explotación. Y vemos que sí, que se están detectando a lo largo del país varios casos parecidos en los cuales uno empieza a investigarlos con este equipo interdisciplinario, que es fundamental,
y a descubrirlo. Y acá es muy importante, aprovecho para decirlo, el papel que tienen distintos personas de la sociedad, como las ONG o las iglesias, que advierten esto y acercan la información para que puedan ser investigados. Me acuerdo del caso de la Alameda, en un caso puntual, porque muchas veces las víctimas no se sienten víctimas, no advierten en la situación en la que están y no piden ayuda. Claro. Entonces son sus familiares que no saben a quién recurrir, entonces se acercan a las ONG o a la iglesia o a las escuelas para informar sobre esta situación, y es a partir de ahí que podemos desde el Estado tomar conocimiento y avanzar en una investigación. Bueno, te hago la última pregunta porque ya se nos está yendo el tiempo. Es un poco, si te compromete no me la respondas, decime, lo dejo a tu criterio, como diría una famosa celebrity. Pero a ver, ¿es lo mismo para un juez que investiga un caso de trata y hace un allanamiento y efectivamente da positivo, detectan efectivamente gente en situación de reducción a la servidumbre laboral o sexual, que el Ejecutivo tenga una batería de programas de, por ejemplo, refugio, de apoyo económico, programas de capacitación laboral remunerados, acompañamiento terapéutico, o que el juzgado, fuera de la instancia inmediata del programa Rescate, no tenga más nada? Bueno, es una pregunta bastante, ¿cómo se llama? Bien hecha, o sea, poco comprometedora, así que la puedo responder. Cuando Argentina suscribió la Convención de Palermo, además de comprometerse a sancionar el delito y a perseguirlo, también se comprometió a asistir a las víctimas. Claro. Es más, lo prioritario es asistir a las víctimas por sobre cualquier otra cosa. El acompañamiento de la víctima es fundamental y nosotros hemos cambiado mucho a partir de este nuevo enfoque centrado en la víctima. Es obvio que a una víctima hay que acompañarla, y no solo en los primeros momentos de su declaración, sino también en sus primeras necesidades. Una víctima que es rescatada, lo único que se pregunta es qué va a comer esa noche o al día siguiente ella, su familia. Entonces, antes de ver si esa víctima va a poder declarar como testigo o no en la causa penal, hay que ver cómo la podemos asistir en esas necesidades inmediatas. Después mismo, a lo largo del proceso, tiene una vulnerabilidad muy grande, tiene un trauma que hay que, de algún modo, repararlo. Y no se lo puede reparar desde el derecho penal, sino desde el servicio de salud, desde el servicio social. Nosotros tenemos muy buenas experiencias que hemos tenido de víctimas muy vulnerables que no tenían ni siquiera primario, que con el acompañamiento del Estado han logrado ya incorporarse a una carrera terciaria, universitaria, o su primer trabajo después de 20, 30 años de vida. Entonces sí, es fundamental el acompañamiento del Estado en lo social y en la salud. Así que hay una diferencia. Muy bien, algún día espero que podamos charlar o que escribas sobre esa experiencia justamente de interacción entre el Estado y la justicia, que han logrado, digamos, casos positivos de víctimas que han logrado reconstruir su horizonte de vida. Creo que sería un aporte muy valioso. Bueno, Sebastián, sí, te agradecemos muchísimo este tiempo. Sé que estás trabajando y bueno, y estaremos en contacto. Bueno, muchas gracias por la entrevista, por invitarme a participar. Es un honor para mí estar acá, y muchas gracias, Gustavo, como siempre, por la fuerza que pones a investigar estos delitos, a difundir el flagelo que es la trata de personas. Así que muchas gracias. Y también a toda la mesa, a todo el programa. Muchísimas gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias. Hemos conversado con el juez Santiago Inchausti, es el titular del Juzgado Federal de Primera Instancia número 3 de Mar del Plata. Vamos rapidito, una tanda breve y continuamos en Laudatistas. Radiográfica. 20 años. 20 años construyendo comunicación popular. 20 años sonando a Radiográfica. Para que nadie te diga lo que tenés que escuchar, para que nadie nos diga lo que tenemos que decir, sumate a la comunidad radiográfica. Federación del Personal de Vialidad Nacional. En
En las rutas nacionales, dignificando al trabajador y trabajadora vial. La Gráfica, FM 89.3. Suena la comunicación popular. Continuamos en Laudatistas, el programa semanal que la Alameda tiene aquí, en este espacio compañero y hermoso, además muy profesional, que es Radiográfica. Como saben, vamos todos los lunes de 13 a 14 horas intentando abordar y profundizar con nuestra experiencia y además con los entrevistados en todos los ámbitos que semana a semana también nos ayudan a tener una mayor claridad y profundidad sobre los temas que estamos abordando. Tenemos un problema en este momento con nuestro siguiente invitado, así que vamos a continuar nosotros desarrollando las temáticas. Si logramos engancharlo bien y si no, saldrá la próxima. Bueno, frente a las propuestas de reforma laboral que quiere imponer el gobierno, que en realidad es una naturalización de la precarización, de la informalidad y de un contexto de miseria, un grupo de diputados que pertenece al movimiento obrero, tanto de la CGT como de la CTA, han comenzado a elaborar contrapropuestas, digamos, pero a favor de reformas que favorezcan concretamente al movimiento obrero y a la clase trabajadora en su conjunto, en donde entre los puntos nodales se plantea el fortalecimiento de la negociación colectiva, en oposición, digamos, a la atomización de la negociación por sindicato, digamos, o por sector que pretende el gobierno justamente para que haya un abuso de poder de parte del capital contra los trabajadores, la protección del empleo, concretamente, la defensa del sistema de indemnizaciones, también es una cuestión clave, y obviamente la defensa de la unidad del movimiento obrero, la unidad por rama del movimiento obrero. Hay varios diputados que están trabajando este tema, estamos tratando de ver si hoy vamos a poder en los últimos minutos entrevistar a uno de ellos, creo que no, pero bueno, esto es básicamente lo que está planteando este bloque de diputados frente a las propuestas que Milei, a través de Funes de Rioja y de los empresarios, pretenden imponer. Sí, hay algunos intereses muy concretos, por lo que, a ver, primero lo que hay que decir es que todavía no conocemos el texto definitivo que el gobierno pretende llevar a extraordinarias. Tampoco sabemos todavía si va a lograr meter en extraordinarias esta cuestión. El gobierno pretende obviamente aprobar el presupuesto, pretende avanzar en la reforma laboral, pretende avanzar en la reforma fiscal, pero esto obviamente requiere una cantidad de consensos con los diferentes bloques que todavía no tiene para todos los temas. Gerardo Martínez, el titular de la CGT, que se sienta en aquello que llaman el Consejo de Mayo, esta semana que terminó, la semana pasada, donde terminaron las rondas de conversaciones entre las partes, por ejemplo, por el tema reforma laboral. Esto terminó obviamente sin ningún consenso, terminó sin ningún proyecto final. Está el proyecto de máxima, donde el gobierno prácticamente nos pide que nos pongamos grilletes. Está un proyecto un poco más amable que salvaguardaba algunas cuestiones, y está la posición, obviamente, de los sindicatos. La CGT, a la salida del final, digamos, de este Consejo de Mayo, obviamente planteó que rechaza absolutamente todo lo esgrimido en esas mesas de conversación y que no va a aceptar, digamos, el avance sobre algunos temas muy importantes, muy caros a los trabajadores, sobre todo a esa mitad de la fuerza laboral que hoy está registrada bajo convenio, que tiene que ver con la ultraactividad, ¿no? Es casi una obsesión del ala más dura del gobierno
derribar la ultraactividad de los convenios, y la ultraactividad lo que implica es que si al vencerse una convención colectiva de trabajo, las partes no se ponen de acuerdo en los criterios de su renovación, hasta que se pongan de acuerdo, sigue rigiendo el convenio vigente. Esto básicamente es para evitar que las empresas digan, no discuto más y no rige nada, entonces a partir de ahí. Esa es como la obsesión principal que hoy tiene una parte del empresariado y el tema de los gobiernos. Otro mito instalado, no es la primera vez que lo instalan, pero es el caballito de batalla permanente, es que los juicios laborales, lo que ellos llaman la industria del juicio, que si vamos a los números, más que una industria, es una micropyme, de la cantidad de trabajadores que han sufrido fraude laboral en todas las décadas que llevamos de vida laboral, el porcentaje que llega a hacer juicio es mínimo. Al margen de eso, todas las empresas, cuando encaran una apertura de sus actividades, por supuesto, tienen que hacer previsiones en sus presupuestos y en sus costos de previsión de prorrateo de indemnización, previsión de diferentes cosas. Obviamente un empresario no tendría un juicio si no tuviera un trabajador en negro, ¿no? Claramente. Todo eso que ellos le llaman el peligro de la industria del juicio y que dicen sin ningún dato fáctico de la realidad que hay empresas que han quebrado por el juicio de un trabajador, cosa que no existe en la historia reciente de nuestro país en los términos en que ellos los plantean. Igualmente todo eso ya no es parte de la discusión, porque la ley bases, una de las macanas que ha producido es que se anularon todas las sanciones a los empresarios por mala registración o incluso por nula registración. Es decir, que hoy yo descubro que me tuvieron 15 años en negro o mal registrado, voy a un juicio con el patrón y no le puedo sacar, porque no existen más las multas, no existe ninguna sanción que me actualice la mora o que incluso obligue al patrón a poner en el sistema de seguridad social todos esos años que se comió y que no me deposita. Bueno, todo eso ya está liquidado en la ley. Es decir, que eso usan caballitos de batalla para horadar en la conciencia popular, donde obviamente la mitad de los laburantes de este país no saben lo que es un derecho laboral, y ese también es el problema que estamos teniendo. En las propuestas, y ya cierro, que tienen el bloque de diputados sindicales, obviamente no todos los problemas del mercado de trabajo se resuelven con la ley laboral. Si yo no freno, no tengo una protección a determinadas industrias de mi país, la ley podrá decir cualquier cosa, lo que voy a tener es que los despidos van a arreciar por todos lados. En el contexto de importaciones masivas, destrucción del mercado interno, en este contexto macroeconómico... Ni esclavos van a querer las empresas. Tal cual, tal cual. Bueno, estos últimos minutos queremos aprovecharlo porque hubo un fallo escandaloso donde se sobreselló a un pastor, digamos que tenía una organización coercitiva, detrás de la cual había fines de explotación. Facu, si nos puedes contar un poco, hemos sacado una nota en la Alameda al respecto. Sí, desde el viernes estamos trabajando ese artículo, que obviamente es un muy pequeño resumen y lo más didáctico posible de una apelación que se presentó, que tiene casi 200 páginas, y un poco esto que venimos viendo y que el entrevistado anterior venía conversando en la última parte de la entrevista, que tiene que ver con estas organizaciones pseudoterapéuticas, pseudo-religiosas, pseudo-comunitarias que encierran hacia su interior situaciones de explotación. Tal vez la gravedad de este fallo en primera instancia y que se está buscando revertir en la Cámara de Casación tiene que ver con una naturalización, un poco de esto que hablamos, de las situaciones de explotación, de esclavitud, y poco más que agradecerle, digamos, en este caso al pastor por haberse hecho cargo de algo, de una función que debería cumplir el Estado. Básicamente se trata de un espacio de centro comunitario que tenía 2 comercios y donde recibían a jóvenes en general, hombres, algunos menores de edad, otros mayores de edad, algunos con alguna situación de discapacidad, pero en situación de mucha vulnerabilidad, de mucha carencia, no solo con falta de acompañamiento de grupo familiar, sino también incluso con problemas de vivienda. Y bueno, un poco lo que plantea el fallo, que va un poquito más allá en las situaciones, digamos, de esta idea de naturalizar la situación de explotación, es esto, ¿no? Bueno, lo que plantea es que hay que casi terminar agradeciéndole a esta comunidad religiosa que estaba a cargo de
de este pastor porque se había hecho cargo de una población que estaba al total desamparo. Y nuevamente... O sea, reconoce que hubo abuso, reconoce que hubo maltrato, pero hay que agradecerle al tipo porque como el Estado no ofrece nada, claro, el tipo por lo menos ofreció algo. Bueno, esto es la reforma laboral. Tal cual. Esto es lo que planteaba Ximena respecto a la reforma laboral. O sea, vamos a llegar a la situación en la cual cualquiera que te ofrezca un trabajo de 18 horas por un pedazo de pan... Al menos tenés trabajo, exactamente, viejo. Tal cual. El jaguarete vale 50 veces más que un niño. Igual protejan a los jaguaretes. Una cosa no quita la otra. No, me recuerdo una vez Bergoglio en una misa, una de las tantas misas que hizo a favor de la víctima de trata, muy enojado estaba, me acuerdo en el 2011 creo, 2011, bueno, recuerdo que aquel septiembre, octubre, como que se puso de moda las páginas, digamos, que cuidaban más a los perros que a la persona. O sea, desaparecía un perro y salía en todas las redes sociales, lo mismo con un gato. Ahora desaparecía una persona y, no sé, 3 o 4 lo compartían. Así fuera un niño. Bueno, entonces no está mal querer a las mascotas y de hecho la relación o la ternura que uno puede tener con una mascota refleja también la forma de relacionarnos entre nosotros, pero poner de alguna manera una mascota por encima de un ser humano o poner a un jaguarete por encima de un niño, estamos todos locos. La verdad que es un nivel de deshumanización que asusta. Sí, también es volver otra vez a dar discusiones que ya creíamos dadas y ya creíamos saldadas. Cuando se estaba discutiendo la ley de trata 2007-2008, recuerdo que nuevamente la Alameda planteaba en ese momento que la vigiato, es decir, el robo de ganado, tenía una pena mayor que la trata de personas, el delito simple, digamos, sin los después agravantes. de la ley del 2008, se lo cambiaron en la del 2012. Exactamente, con lo cual nuevamente volvemos a dar la discusión, que también habla obviamente de discusiones que no se dan en su momento y que después se terminan imponiendo con estos gobiernos y de esta forma, ¿no? Claro. Totalmente. Bueno, son criterios, quiero decir, estamos transitando, y espero que sea un tránsito bastante rápido, una época donde volvimos a criterios del siglo XIX, ¿no? Hoy también. Hoy sí es importante vacunar al ganado, pero no es importante vacunar a los niños. Bueno, todo esto está como de nuevo en discusión. La diputada ella vacuna a su ganado, pero hace una actividad donde dice que no vacunan a los niños, y hoy tenemos de las vacunas obligatorias, del calendario obligatorio de los niños, está en un 50% el cumplimiento, es decir, que también estamos al borde hasta de una epidemia seguramente. Quiero decir, todo el discurso y la acción instalada por este gobierno nos está llevando ya no al preperonismo, directamente a algo a la barbarie, mucho anterior, que es la barbarie, ¿no? Sí, tal cual. Y bueno, y sí es muy gracioso esta diputada que organizó un evento antivacuna con un supuesto sujeto que tenía temas magnéticos. Mugre, para mí tenía mugre, por eso. Temas magnéticos como consecuencia de la vacuna que se había dado, según la hipótesis ridícula de esta diputada, pero cuando la entrevistan a la diputada, le preguntan a qué se dedicaba antes de ser diputada, dice que a las actividades agropecuarias, porque tiene un campo. Entonces le pregunta al periodista si vacuna a las vacas. Dice, eso se encarga mi veterinario, pero termina reconociendo que sí, obviamente la vacuna contra las tosas se la da, digamos, con lo cual proteger a las vacas obviamente no está en duda, proteger a la población, sí, eso está todo en duda. Somos material de descarte para este gobierno, para este Estado. Recuperemos la dignidad. Bueno, nos vamos, son las 14. Así es. Esto ha sido Laudatista, nos vemos el lunes que viene. Gracias, Male Coelho, en la operación técnica. Hasta el lunes. Radiográfica. 20 años. 20 años en movimiento. 20 años sonando a Radiográfica.